Estudiaremos ahora la solución de problemas utilizando la ley de cosenos. Entonces, nuestro primer ejemplo dice, dos automóviles salen de una ciudad al mismo tiempo y circulan en carreteras rectas que difieren 68 grados en dirección. Si viajan con una velocidad constante de 80 km por hora y 100 km por hora, ¿qué distancia aproximada hay entre los autos después de 45 minutos? Entonces vemos la situación aquí en nuestra imagen. Tenemos la carretera, sobre esta va uno de los autos y por la otra toma el otro auto su recorrido, y este ángulo que se forma entre las dos carreteras pues tiene una medida aproximada de 68 grados. Para entender mejor la situación, he dibujado estos dos segmentos que indicarían el recorrido de los autos. Este es el recorrido de uno de los autos y este es el recorrido del otro auto, y el ángulo que se forma entre los dos, o sea, por las dos carreteras, es de 68 grados. Bien, ¿qué otra información tenemos? Conocemos cuánto tiempo ha transcurrido, entonces el tiempo que ha transcurrido es 45 minutos y sabemos la velocidad de los autos. Entonces vamos a hablar del auto 1. Voy a dibujar aquí el auto 1 y aquí voy a dibujar el auto 2. Entonces tenemos la velocidad de nuestro auto 1, este va a ser el auto 1, y la velocidad del auto 2. Entonces vamos a suponer que la velocidad del auto 1 es el que va a 100 km por hora. Y vamos a calcular de este auto que va a 100 km por hora cuánto ha recorrido en 45 minutos. Para saber cuánto ha recorrido en 45 minutos, entonces tomamos 100 km por hora y lo multiplicamos por el factor de conversión, que una hora equivale a 60 minutos. De esta manera cancelamos las horas y nos queda, al resolver el factor de conversión, tendríamos 100 por una 100 kilómetros, y abajo tendríamos sobre 60 minutos. Entonces hacemos esta división y el resultado de esta división lo multiplicamos por 45 y esto nos da como resultado por 45 minutos, cancelamos los minutos y obtenemos como resultado 75 kilómetros. Quiere decir que nuestro auto 1, que lleva una velocidad de 100 kilómetros por hora, cuando han transcurrido 45 minutos, él ha recorrido 75 kilómetros. Bien, vamos ahora a calcular el recorrido de nuestro auto 2. Entonces vamos a hacer algo similar, una operación similar. Entonces la velocidad del auto 2 es una velocidad de 80 kilómetros por hora. Nuevamente, entonces tendríamos 80 kilómetros por hora y lo multiplicamos por el factor de conversión, una hora equivalente a 60 minutos, cancelamos las horas y obtenemos 80 kilómetros sobre 60 minutos, ya lo tenemos pasado a kilómetro por minuto, y esto lo multiplicamos por 45 minutos, que es el tiempo transcurrido para el problema. Cancelamos los minutos y al hacer esta operación obtenemos como resultado 60 kilómetros. Quiere decir que nuestro auto número 2, que lleva una velocidad de 80 kilómetros por hora, en 45 minutos ha recorrido 60 kilómetros. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el ángulo que se forma entre los dos lados y tenemos los dos lados conocidos. ¿Y qué nos interesa a nosotros? Nos interesa hallar la distancia que hay entre el auto 2 y el auto 1, entonces nos interesa esta medida. La medida de este segmento que ustedes ven ahí, que acabo de trazar, y esta es la medida que es nuestra incógnita. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues a nombrar las partes de nuestro triángulo. Vamos a colocar a este el ángulo A. Por tanto, nos interesa la medida del lado A. Este va a ser, digamos, el ángulo B. Tendríamos el lado B y este va a ser nuestro ángulo C y tendríamos el lado C. Bien, entonces estamos en el caso de aplicación 1 de la ley de cosenos.
porque conocemos dos lados y el ángulo que forman estos lados y nos interesa hallar la medida del lado A. Entonces hacemos uso de la fórmula a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado menos, abro paréntesis, 2 por b por c por el coseno del ángulo A. Bien, en nuestro siguiente renglón hacemos el reemplazo. A cuadrado sería igual a 75 kilómetros elevado al cuadrado más 60 kilómetros elevado al cuadrado menos 2 por 75 kilómetros por 60 kilómetros por el coseno de 68 grados. Cerramos nuestro paréntesis y ahí pasamos a hacer uso de nuestra calculadora. Vamos a borrar esto que está acá. Y la calculadora, recordemos, debe estar en grados. Entonces colocamos 75 al cuadrado más 60 al cuadrado menos, abrimos el paréntesis, 2 por 75 por 60 por el coseno de 68. Y cerramos nuestro paréntesis, damos igual y obtenemos como resultado 5.853,5. 5.853,5. Entonces a cuadrado es igual a 5.853,5 y ya sabemos que las unidades quedan al cuadrado, es decir, kilómetro cuadrado. Aplicamos la raíz cuadrada en ambos lados de nuestra igualdad. Cancelamos esta potencia con este radical y tenemos que A es igual a la raíz cuadrada de 5.853,5 kilómetros cuadrados. Entonces nuevamente hacemos uso de la calculadora, aquí raíz, y colocamos 5.853,5 y esto nos da como resultado 76,5. Entonces 76,5 es la medida del lado A, 76,5 y este cuadrado se cancela con este, entonces queda kilómetro. Quiere decir que nuestro ángulo A, perdón, que nuestro lado A tiene una medida de 76,5 kilómetros. De esta manera hemos podido dar solución a nuestro problema y responderíamos entonces que transcurridos 45 minutos, los dos autos están a una distancia aproximada de 76,5 kilómetros. El ejemplo 2 de aplicación de la ley de cosenos tiene el siguiente enunciado. Determine la medida de los ángulos de un rombo cuyo lado mide 4,5 centímetros y la diagonal mayor tiene una medida de 8 centímetros. Antes de empezar a resolver el problema, haciendo uso de la ley de cosenos, es importante que recordemos algunas características de los rombos. Los rombos son cuadriláteros que tienen las siguientes características. Primero, todos sus lados tienen la misma medida. Segundo, los ángulos opuestos tienen la misma medida, es decir, este ángulo y este ángulo tienen la misma medida, igual que estos dos ángulos. La tercera es que la suma de los cuatro ángulos da 360 grados y la última es que tiene dos diagonales, una diagonal mayor, que es obviamente la de mayor longitud, y la diagonal menor que se trazaría de este vértice a este vértice. Bien, aclaradas esas características del rombo, pasamos a dar solución a nuestro problema, que es hallar la medida de los cuatro ángulos. Entonces conocemos la medida de este lado, que es 4,5 centímetros. Conocemos la medida de este otro lado, que es 8 centímetros, y como es un rombo, quiere decir que la medida de este lado también es 4,5 centímetros. Bien, tenemos todos los lados del triángulo y nos interesa hallar entonces este ángulo. Por tanto, este es el caso 2 de aplicación de la ley de cosenos. Se conocen todos los lados y queremos hallar este ángulo. Pasamos ahora a nombrar las partes. Entonces tenemos nuestro ángulo A, el lado opuesto A minúscula. Este va a ser nuestro ángulo B, el lado opuesto B minúscula. Y nuestro ángulo C y el lado opuesto C minúscula.
Bien, entonces como queremos hallar la medida del ángulo A, hacemos uso de la fórmula que permite calcular ángulos en la ley de cosenos y esta es ángulo A es igual a coseno a la menos 1, abro paréntesis e iría primero el valor del lado opuesto al ángulo que estamos hallando, o sea, A cuadrado, este siempre es el orden en esta fórmula, menos, y le resto los otros dos lados, B cuadrado y C cuadrado, todo esto que se divide entre menos 2 por B por C. Bien, en nuestro siguiente renglón hacemos el reemplazo, entonces el ángulo A es igual a coseno a la menos 1, abro paréntesis, y nuevamente abro un paréntesis para colocar la medida del lado A, que es 8 centímetros elevado al cuadrado, menos 4,5 centímetros elevado al cuadrado, que es la medida del lado B, menos nuevamente 4,5 centímetros elevado al cuadrado, que es la medida del lado C. Cierro el paréntesis y todo esto que debe dividirse entre menos 2 por 4,5 centímetros por 4,5 centímetros. Bien, ustedes ya saben que aquí se cancelan las unidades y que vamos a hacer uso de la calculadora para hallar la medida del ángulo A. Entonces nuestro ángulo A será igual a lo que genere la operación indicada. Entonces abrimos la calculadora, colocamos shift, coseno, abrimos el primer paréntesis y luego el segundo paréntesis para digitar lo que está en el numerador. Entonces tenemos 8 elevado al cuadrado menos 4,5 elevado al cuadrado menos nuevamente 4,5 elevado al cuadrado y cerramos este paréntesis porque terminamos de digitar el numerador. Y esto que se divide, abrimos un paréntesis para digitar el denominador entre menos 2 por el valor de 4,5, que es el valor del lado B, por 4,5 nuevamente, que es el valor del lado C. Cerramos el paréntesis y cerramos el paréntesis de toda la operación. Damos igual y obtenemos 125,4 grados. Quiere decir que el ángulo A tiene una medida de 125,4 grados. Bien, entonces este ángulo, que es este mismo de acá, mide 125,4 grados y de acuerdo con la propiedad de los rombos, el ángulo opuesto tiene la misma medida, o sea que este ángulo mide 125,4 grados. Ahora, ¿cómo determinar la medida de los dos ángulos que nos faltan? Sabemos que la suma de los cuatro ángulos debe dar 360, entonces a 360 le restamos 125,4 grados dos veces, porque esa son la medida de los dos ángulos que ya tenemos, 125,4 grados, y obtenemos como resultado 109,2 grados para repartir entre estos dos ángulos. Entonces colocamos 109,2 grados y esto lo dividimos entre 2 y obtenemos como resultado 54,6 grados. Quiere decir que este ángulo tiene una medida de 54,6 grados y su ángulo opuesto, este también mide 54,6 grados. De esta manera damos por terminado el ejercicio porque ya encontramos la medida de todos los ángulos de nuestro rombo, haciendo uso de la ley de cosenos.